Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, dentro de la serie de videos que he querido dedicarle a los que yo llamo mis héroes ateos, le toca a uno muy especial para mí por muchas razones. Sí, amigos, hoy hablaremos un poco de un personaje sumamente famoso en el área literaria moderna, destacándose en el apasionante campo de la ciencia ficción. No es otro que el escritor Isaac Asimov. Este autor, extraordinariamente prolífico, contribuyó enormemente a la difusión de la ciencia ficción y mantiene, hasta el día de hoy, a millones de admiradores. Y cabe decirlo, también a muchos detractores, los cuales lo consideran un escritor mediocre. El buen doctor, como se le solía llamar, fue además de un notable escritor, todo un maestro en el arte de la autopromoción. Y en este video conoceremos algunas de sus famosas excentricidades y veremos sus maravillosos pensamientos, principalmente sobre ateísmo. Así que abróchense sus cinturones, porque hoy conoceremos rápidamente algunas de las poco conocidas facetas de Isaac Asimov. Pero antes, y como siempre, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a integrarse al grupo de La Fosa Escéptica en Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. La principal virtud de Isaac Asimov no era precisamente la modestia. Tampoco se trataba de uno de esos escritores atormentados que sufren y que angustiosamente se la pasan elaborando versión tras versión de algún libro y se tardan meses, incluso años, en publicar una novela. El buen Isaac podía escribirse un cuento en 2 horas, ¿eh? No crean que revisaba mucho lo que escribía, que es cuando más se tarda un escritor. Él lo revisaba una, a lo mucho 2 veces y lo publicaba. Le gustaba escribir y escribía mucho todos los días, pero lo suyo no era corregir ni perder el tiempo en los detalles. Así es como aparecen publicadas, junto con sus grandes creaciones, muchas obras de su autoría cuya calidad va de lo regular hasta lo francamente mala. Isaac Asimov Judá, que así se llamaba realmente, nace el 2 de enero de 1920 en una ciudad rusa de nombre Petrovichy Stetl. Fue el mayor de una familia de 3 hijos. Asimov era su padre y su madre se llamaba Ana Raquel. Fueron judíos ortodoxos. La familia Asimov era por tradición una familia molinera, o sea, tenía molinos de granos. De hecho, Asimov, su apellido real, es homónimo de un tipo de trigo cosechado en Rusia. En 1923, Isaac y sus padres llegan como inmigrantes a Estados Unidos y se establecen en Nueva York. Ahí sus padres cambiaron temporalmente la fecha de nacimiento de Isaac al 7 de septiembre de 1919 con el propósito de enviarlo a la escuela un año antes. Ahí también sus padres cambiaron el apellido Asimov por Asimov, cosa que no entiendo porque pues no es un cambio que diga uno, pues qué bruto, qué cambio, ¿verdad? Por ejemplo, si te apellidas Martínez y lo cambias por Gurruchaga, pues sí, ¿no? Pero Asimov por Asimov, pues no, ¿verdad? Isaac Asimov era un hambriento lector y leía antes de cumplir los 5 años. El escuincle hablaba perfectamente inglés y en casa hablaba yiddish, que es un idioma que se habla por los judíos del norte y centro de Alemania, pero apenas conocía algunas pocas palabras en ruso. Comenzó su educación formal en 1925 en Nueva York, en una escuela pública. Entre 1930 y 32 lo inscribieron en un curso de estudios avanzados y en 1935 se graduó de la escuela secundaria. En 1939 recibió un grado en ciencias y 3 años después obtuvo un máster en química por parte de la Universidad de Columbia. A partir del 1942 y hasta 1945, Asimov trabajó como químico en la Estación Experimental del Astillero Naval de Filadelfia. Cuando terminó la guerra, fue reclutado por el ejército estadounidense y terminó en la isla de Oahu, en Hawái, para las pruebas de la bomba atómica en el atolón de Bikini que se llevarían a cabo en julio de 1946, aunque no participó en ellas debido a que fue dado de alta con honores en mayo. En 1948 completó sus estudios de posgrado y obtuvo su doctorado en química. En 1949 inicia su carrera como maestro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Pero mientras esto pasaba en su vida, comenzó a escribir y sus ingresos como escritor superaban por mucho lo que ganaba como maestro. Así que decidió convertirse en escritor de tiempo completo. Pero como era maestro y escritor al mismo tiempo, esto no le gustó a las autoridades de la universidad, así que le dieron una patada en el meritito trasero y lo despidieron.
pero unos años más tarde regresó como catedrático y ascendió a profesor titular en 1979. Asimov es considerado como uno de los mejores profesores que haya tenido la Universidad de Boston. Desde muy joven Asimov fue una persona no muy religiosa. Sus padres eran judíos ortodoxos, pero afortunadamente no forzaron a sus hijos para que siguieran sus creencias. Isaac no asistió a templos judíos, no realizó su bar mitzvah y se llamó a sí mismo ateo, usando más tarde el término humanista para definirse. Afirmaba que no se oponía a las convicciones religiosas de otras personas, si éstas eran genuinas, pero que sí lo hacía sobre todo con las supersticiones y creencias infundadas. Asimov definió su posición intelectual como la de un humanista y racionalista. Se opuso a la guerra en Vietnam y siempre fue defensor del Partido Demócrata. Se sentía a gusto investigando sobre temas medioambientales, apoyaba al feminismo y participaba activamente en diversas fundaciones. Nunca aprobó ningún tipo de sociedad excluyente. Le gustaba la individualidad, aunque permanecía en grupos donde le encantaba dar discursos. Como libre pensador, Asimov vio que la literatura de ciencia ficción actuaba como una piscina donde las ideas y las hipótesis se podían expresar sin restricciones y con una total libertad intelectual. Asimov fue miembro y presidente de la Asociación Humanista Americana, una organización de ideología atea. Estaba fascinado con las revistas de ciencia ficción que vendían en la tienda de su papá. Cuando tenía 11 años, escribió 8 capítulos de una historia de ficción sobre las aventuras de unos jóvenes en una pequeña ciudad. Su primera publicación fue una historia llamada Marooned of Vesta, que salió en la revista Historias Asombrosas en 1939. Sin embargo, la fama de Asimov se disparó en 1941 con Anochecer, donde nos cuenta la historia de un planeta donde la noche llega una vez cada 2049 años. Esta novela ha sido catalogada como una de las mejores historias de ciencia ficción jamás escritas. Asimov escribió más de 500 obras literarias. Se le atribuye la invención de palabras como positrónico y robótica, entre muchas otras. Estos clásicos como Yo Robot, que fue llevada al cine, o Fundación, son considerados los escritos más impresionantes que haya publicado. Sin duda alguna, un genio en este asunto de la ciencia ficción que lo coloca como uno de los escritores más importantes de la historia. Isaac Asimov fundó la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov, que se convirtió en todo un éxito editorial. La mayoría de sus libros de divulgación explican los conceptos científicos siguiendo una línea histórica. A menudo nos proporciona en sus libros la nacionalidad, las fechas de nacimiento y de la muerte de los científicos que menciona, así como las etimologías de las palabras técnicas. Por ejemplo, en su obra llamada Asesinato en la Convención, aparece como un personaje secundario el propio Isaac Asimov. Muchos de sus escritos esconden interesantes y divertidos juegos de palabras, a los que era muy aficionado. Por los numerosos cambios de títulos que sus editores le hicieron a sus obras, puede decirse que Asimov no era un buen titulista. A Isaac le encantaba escribir sobre sí mismo y tiene en su haber varias autobiografías. I, Asimov, a Memoir, de 1994, y Yours, Isaac Asimov, publicada en 1995. Además, en su serie de libros titulados Opus, The Early Asimov y Before Golden Age, contiene material autobiográfico muy importante. Como si fuera poco, Asimov habla extensamente sobre él y su vida en muchos de sus libros, particularmente anécdotas encontradas en sus ensayos en la revista de fantasía de ciencia ficción. Aunque es muy famoso por escribir unas 8 horas diarias, los 7 días de la semana, Asimov encontró tiempo para hacer algunas otras cosas. Era miembro del Dutch Thread Club, que era un grupo de intelectuales que acostumbraba a desayunar todos los martes en un hotel de Nueva York y del cual fue presidente. También reunió al Baker Street Irregulars en 1973. Lo curioso de este grupo es que era de apasionados sobre Sherlock Holmes. Se reunían una vez al año para celebrar el cumpleaños de Sherlock Holmes, el detective creado por Sir Arthur Conan Doyle. ¿Y qué es lo curioso? Bueno, pues que Asimov admitió que él no era un verdadero admirador de Holmes, pero que iba a esas cenas, le gustaba la bebida, los discursos y que se divertía mucho cantando canciones sentimentales. En este sentido se sabe que le gustaba cantar y que estaba bastante orgulloso de su voz, entre otras cosas. Además, era miembro de otros grupos como el Trapdoors Spiders,
que cenaban juntos todos los viernes, y del Club de los Exploradores, en el cual sirvió como maestro de ceremonias durante 2 años. El mismo hombre que describió viajes espaciales a otros mundos y que defendió valientemente la causa de la racionalidad, padecía un miedo irracional a las alturas y especialmente a volar. Esto, por supuesto, limitó mucho todos sus viajes que realizó en toda su vida, ¿no? Las únicas veces que viajó en avión fue cuando hizo el servicio militar. Esta fobia no solo complicó la logística de sus viajes limitando las distancias de estos, sino que también se encuentra reflejada en alguna de sus obras. En lugar de esto, pues disfrutaba los cruceros, Por ejemplo, era aficionado al transatlántico Queen Elizabeth II, donde de vez en cuando entretenía a los pasajeros con charlas sobre ciencia. El público que lo escuchaba atentamente solía quedar encantado con sus discursos. Por otra parte, Asimov tenía muy poca resistencia al alcohol. Se cuenta la anécdota de que al aprobar un examen oral para su doctorado, bebió 5 cócteles Manhattan y sus amigos tuvieron que cuidarlo y llevarlo en muy mal estado a su casa. Su esposa relata que Isaac se pasó toda la noche riéndose a carcajadas y repitiendo una y otra vez: «Doctor Asimov, doctor Asimov». También era un completo inepto para cualquier actividad atlética que requiriera algún tipo de coordinación. Era, como decimos en México, un verdadero tronco. Nunca aprendió a nadar ni a manejar una bicicleta. Cuando pasaba más de 10 minutos expuesto al sol, su piel se ponía roja como un camarón. En el ejército tenía la peor condición física de su regimiento en las pruebas físicas, aunque hay que decirlo, tenía las más altas calificaciones en las pruebas de inteligencia. Por si esto fuera poco, le tenía pavor a las agujas y a la sangre. En esto sí me parezco a Isaac Asimov. Un día descubrió que era claustrofílico, o sea que le gustaba estar en lugares cerrados, pequeños y sin ventanas, y siempre insistió en usar iluminación artificial cuando escribía. No permitía que nadie le pusiera apodos, salvo con unos viejos amigos que le llamaban Ike. Odiaba cuando su nombre no era bien escrito o era mal pronunciado. Era muy terco en cuanto a la puntualidad, Por ejemplo, nunca miraba el reloj durante sus discursos, pero siempre hablaba durante el tiempo que le asignaban. Y su obsesión por la puntualidad le impidió siempre llegar tarde a alguna reunión. Por otra parte, cuando descubrió que sus padres cambiaron su fecha de nacimiento, insistió en que los documentos oficiales se corrigieran, quedando el 2 de enero de 1920 como su fecha de nacimiento. Asimov conoció a Gertrude Blugerman en unas citas ciegas el día de San Valentín en 1942 y para julio de ese mismo año ya estaban casados. En 1951 tuvieron un hijo, David, y una hija en 1955 a la que llamaron Robin Joan. Pero ese matrimonio no duraría mucho. En 1959 había conocido a Janet Opal Jepson, que también era una escritora de ciencia ficción, solo que ella escribía para niños. Asimov se convenció de que ella era exactamente el tipo de mujer correcto para él, por lo que tomó la decisión de separarse de Gertrude en 1970 y se fue a vivir con Janet casi el mismo día. En 1973 se casa con ella. Asimov no tuvo hijos en este segundo matrimonio. En los últimos años de su vida escribió un libro que no era de ciencia ficción, La ira de la Tierra, libro escrito en colaboración con otro fantástico escritor de ciencia ficción, Frederik Pohl, donde toca un tema que le apasionaba: el medio ambiente, el efecto del calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. En 1983, fatídicamente, Asimov contrae VIH por una transfusión de sangre recibida durante una cirugía de corazón que terminó en SIDA, y aunque él quería anunciar públicamente su enfermedad, sus médicos lo convencieron para que permaneciera en silencio. Las causas específicas de su muerte fueron problemas cardíacos e insuficiencia renal a raíz del SIDA. Murió el 6 de abril de 1992 en Boston, Massachusetts, y su cuerpo fue incinerado. 10 años después de su muerte, su viuda Janet Jepson reveló al público que su muerte fue consecuencia del SIDA y de cómo fue contagiado. Asimov, junto con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke, fue considerado en vida como uno de los 3 grandes escritores de ciencia ficción de la historia. Asimov no tenía ninguna creencia religiosa, nunca creyó en ningún dios o en la vida después de la muerte. Se consideraba humanista.
alguien que cree que los humanos son responsables de todos los problemas de la sociedad, así como de sus grandes logros a lo largo de la historia. Los humanistas creen que ni lo bueno ni lo malo es producido por seres sobrenaturales y que la solución a los problemas de la humanidad pues puede encontrarse sin la intervención de tales seres. Asimov era un férreo defensor del razonamiento científico, totalmente opuesto a todo tipo de profetas religiosos, pseudocientíficos o místicos. En síntesis, la llamada nueva era y él pues no se llevaban. Aunque era ateo, Asimov estaba orgulloso de su herencia judía. Sus padres nunca hicieron ningún esfuerzo por enseñarle religión. Isaac estudió en una escuela hebrea durante varios meses mientras su padre sirvió como secretario de la sinagoga del lugar donde vivían. Ahí aprendió algo de hebreo y leía algo de yiddish. Asimov tenía un gran interés en la Biblia, seguramente porque lo consideraba un libro de ciencia ficción, y escribió varios libros sobre este tema, principalmente los libros llamados Guía de la Biblia de Asimov y la historia de Ruth. Asimov tiene un asteroide con su nombre y un cráter en Marte. Sería muy extenso nombrar todos los premios y honores que este gran escritor y ateo recibió a lo largo de su vida. Los invito a buscar más información sobre él. Afortunadamente existe una gran cantidad de ella en Internet. Para concluir, puedo decir que en 1965, Asimov ya tenía en su haber 14 doctorados honoris causa otorgados por diferentes universidades. Este video no pretende ser más que un humilde homenaje a uno de los ateos más reconocidos e importantes de la historia, un escritor fantástico y un hombre dedicado a la divulgación científica. Bueno, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.